Alcaldía de Santa Marta. Santa Marta sigue cambiando. Equipo Élite, tu guía en negocios virtuales. A plenitud. Qué gran placer es estar con todos ustedes en este su espacio A Plenitud. Sean todos bienvenidos. Muy contenta de acompañarles con cada tema, brindando estas herramientas muy necesarias para todos, para crecer en la vida, siempre dejando mensajes positivos. Hoy un programa completamente para el crecimiento personal. Antes de iniciar con todos los temas, quiero poner a disposición, como siempre, mis redes sociales para que siempre sigamos interactuando, haciendo esa retroalimentación tan especial que tenemos entre ustedes y nosotros, y además esta mensajería de texto para que puedan desde este momento hacer sus comentarios y todo lo relacionado con los temas que vamos a tratar de inmediato acá en el programa. Vamos a hablar de un tema muy importante para aprender a romper paradigmas. ¿Cómo aprender a romper estos paradigmas? Vamos a mostrarles todas las herramientas y toda la asesoría de nuestro querido amigo Ramón Santos Jurado, quien es maestro Reiki, coach también espiritual, y nos acompaña el día de hoy. Ramón, es un placer tenerte acá. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y brindar esta asesoría con un tema muy importante y muy especial para todos. Andrea, gracias. Primero que todo a tu público que nos está sintonizando a través de este maravilloso medio. Gracias a ti pues por la invitación a este maravilloso y extraordinario programa A Plenitud, que verdaderamente es pleno para llenarnos y poder nosotros lograr todas nuestras metas y todo nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual. Gracias por tu invitación. Así es, y gracias, Ramón, por estos mensajes tan lindos. Siempre dejas esos aportes, y eso es lo que buscamos acá en el programa, que todas las personas logren el bienestar, lleguen a plenitud en la vida, en la plenitud de todos los que siempre buscamos. Fíjate que la plenitud siempre va también acompañada de la dicha. Ajá. La dicha y la plenitud van siempre andando juntas, y yo creo que es una manifestación maravillosa de nuestro empoderamiento personal de cada uno de nosotros, y estar consciente de que verdaderamente somos plenos y dichosos en todos los aspectos, y que el universo nos creó con esas virtudes maravillosas, y que somos nosotros los que tenemos que tomar esa elección de ser plenos y dichosos en todo momento. Totalmente, todo está en la mente, ¿cierto? Todo es mental, todo está en nuestra mente. El origen de las cosas es un origen totalmente mental. La mente es la parte invisible, la idea, el pensamiento es la parte invisible de lo que nosotros nos vemos, pero se materializa, se manifiesta. Por ejemplo, este micrófono en las manos, en un momento dado estuve en la mente. Primero estuvo en la mente, para luego después materializarse de una forma u otra, y aquí lo tenemos para un servicio. Totalmente. Mira, esto se llama la ley de la atracción. Correcto. Todo lo que nosotros vamos pensando lo vamos creando. Por eso es importante siempre pensar, imaginar, nunca dejar de soñar, pero siempre con los pies en la tierra. Sí, porque una cosa es importante, que cuando nosotros tenemos una idea, un pensamiento, Andrea, tenemos que también accionar. Sí. Y tenemos que tomar la acción, el movimiento, porque de eso se trata los paradigmas, de lo que vamos a estar hablando. Los paradigmas son cambios, es movimientos constantes. Entonces, tenemos que tener los pies en la tierra, porque tenemos que manifestar aquello que está aquí. No dejarlo en la mente, no dejarlo en el plano invisible, sino materializarlo. Y materializarlo es precisamente muchas veces rompiendo paradigmas, que es lo que vamos a estar conversando en la mañana de hoy. ¿Cómo romper esos paradigmas? A ver, vamos a iniciar hablando de qué son los paradigmas, primero, para luego desarrollar la temática de cómo romperlos. Bueno, primero que todo, la palabra paradigma viene del griego paradiesma, y del griego significa métodos o cambios o cosas
que tiene que ver con estoy buscando la palabra a base de un método, de algo, de un ciclo. Sí, Ok. sí. Entonces, ese paradigma refleja costumbres, refleja actitudes, refleja leyes, reglas que nos llevan a nosotros a determinar lo que verdaderamente somos, no solamente como seres humanos, sino como sociedad. Sí. ¿Ok? Los paradigmas son sistemas de creencia. Sistema. Como un sistema. Un sistema. Se inicia, porque son diferentes tipos de paradigmas. En este caso, Ay, nos abarcamos a los paradigmas de nuestro entorno. de nuestro entorno, de Sí. nuestra transformación personal. En este Exactamente, contexto. en Vamos este a estar contexto. hablando más a profundidad. Pero existen, como tú acabas de afirmar, diferentes paradigmas. Educacional, Exactamente, paradigmas sí. precisamente sociedad, paradigma científico, y de hecho, ahí es donde la ciencia abarcó mucho la palabra paradigma, porque este gran estadounidense Thomas Kuhn fue el que trajo una definición más profunda de lo que es el paradigma. Así que para que usted sepa un poco más, investigue y busque Thomas Kuhn en internet para que tenga más información de cómo él definió más este proceso de paradigma. Exacto. Y cómo en este caso la ciencia en este aspecto utiliza más la palabra Utiliza la palabra. paradigma. Exactamente. Más sin embargo, Andrea, estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de nuevos paradigmas y se ha utilizado la palabra paradigma en estos momentos. En esta era en que estamos viviendo, se está utilizando más la palabra paradigma para poder crear un precedente de los cambios y de nuestros sistemas de creencias. Bueno, este sistema de creencias, ¿de qué se trata, Ramón? Para explicarle a todo el público, forma parte de nuestro entorno. El sistema de creencias, de en qué nosotros nos vamos desarrollando, de qué manera nos van educando, de qué manera nos imponen reglas hasta la misma sociedad. Formamos parte de una sociedad donde Correcto. nos imponen todo. Correcto, pero fíjate, vamos a darle un giro a esto. Para poder llegar a ese punto y esa pregunta que me estás haciendo, vamos a ver de dónde provienen los paradigmas, y los paradigmas vienen de miles de años. O sea, todos los sistemas de creencia Sí. han sido, como acabaste de mencionar, impuestos hace miles de años. Inclusive han sido impuestos, y vamos a hablarlo en esta metáfora, hasta por los dioses. Y digo por los dioses porque en aquellas épocas se creían en dioses, no en un monoteísmo, Exacto, no solamente sí. en un dios. Ahí surgió un paradigma. Eso Ahí un paradigma. se rompió un paradigma en ese momento donde la creencia sobre dioses se monoteizó por un solo Dios. ¿Ve? Ahí se rompió. Después de miles de años creyendo en dioses, hubo un momento determinado en que esa era rompe un paradigma. Sí. ¿Ve? Ahí hay un concepto de romper paradigma. Es cambiar la forma de pensar. ¿Cómo se llega a ese cambio de cómo se rompe eso? Porque hay paradigmas de la sociedad. ¿Cómo romper con esos paradigmas? Bueno, ¿Cómo se ha ido evolucionando también? Vamos a Mira. verlo. Bueno, vamos a llevarlos paso a paso para que podamos comprenderlo y ver cómo hemos llegado y cómo se puede romper esos paradigmas. A base de esa historia de miles de años que todavía al día de hoy todavía existe paradigmas de hace miles de años, como por ejemplo el monoteísmo, que es una creencia, un sistema de creencia de que existe un solo Dios, ¿verdad? Sí. Eso es un sistema de creencia, es un paradigma. También ocurre, por ejemplo, vámonos a remontarnos apenas hace 500 años atrás, en el tiempo de la Inquisición, donde Galileo Galilei descubre que el planeta Tierra no es el centro del universo como el sistema de creencia de la Inquisición, o sea, la Iglesia en ese entonces impuso, estableció. Porque inclusive se le puso como hereje a Copérnico. Pero viene Galileo Galilei y rompe el paradigma y se arriesga aún más todavía, dejando saber que verdaderamente el planeta Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. De cierta manera, y sabemos que el Sol no es el centro del universo. Si volvemos nuevamente a través de las eras y de los tiempos, se sigue rompiendo ese sistema de paradigma hasta en la actualidad, que el Sol, que el Sol no es el centro del universo, sino que es el centro de un sistema cósmico. ¿Ve?
sino que es esa área. Así que entonces tenemos que tomar nosotros conciencia de esos paradigmas, cómo se han roto esos paradigmas y cómo este hombre, Galileo Galilei, pudo romper ese paradigma arriesgándose, porque fue inclusive, Andrea, acusado de hereje. Sí. Se le condenó preso a domicilio, no podía salir de la casa, inclusive se enfermó y pidió permiso a la iglesia para ir no recuerdo, se tenía que trasladar de Italia a otro lugar para ser atendido y en la iglesia no le dio permiso. En ningún momento le dieron permiso. O sea, él rompió los paradigmas, él se arriesgó, hizo riesgo para poder lograr llevar el mensaje que tenía que llevar para poder transformar lo que hoy día nosotros conocemos. Entonces, sí quiere decir que esto forma parte de ciclos en donde el hombre tiene que ir rompiendo con esos ciclos, y esto forma parte de los mismos cambios Definitivo. A los cuales nos debemos de someter en todo momento. Y podemos terminar esta parte diciendo que los paradigmas precisamente son cambios, son transformaciones, son movimientos, y esos cambios verdaderamente están en constante movimiento siempre. O sea, te quiero decir que lo único que se mantiene estable es el propio cambio. El cambio está constantemente en cambio. Es el único estable. Tiene que estar presente en todo momento. Así que bueno, hay que romper con esos miedos también, que ya vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de eso ahora. Cuando llegan esos procesos de cambio. Ustedes no se aparten de nuestra sintonía. Desde el Hotel Boutique Don Pepe estamos llevando esta transmisión para todos ustedes, y no se aparten, ya venimos con más de todos estos temas para el crecimiento. No había tenido la oportunidad de venir, escuchaba que se estaba ya construyendo un estadio. Hoy es una realidad. Yo estuve en muchos estadios, porque estuve en el Maracaná de Brasil cuando me tocó marcar a Pelé. Este es un estadio que no es tan grande, pero en la infraestructura es muy bonito, moderno, y eso era lo que se merecía en Santa Marta, y felicito al alcalde y a todos los que hacen parte de esta administración, porque también van a aprovechar toda esa gama de jugadores que nosotros venimos trabajando en las escuelas y todo, y que tengan la oportunidad de tener un estadio moderno. Genera ingresos desde tu celular, tablet o portátil y gana dinero con tan solo un clic. Equipo Élite te brinda la oportunidad de que puedas obtener dinero desde cualquier lugar que te encuentres a través de nuestro portafolio de servicios. Te ofrecemos asesoría en negocios virtuales, educación financiera, sistema de inversiones, ganancias y más. Descubre cómo generar ganancias y hacer tus propias inversiones a través de los negocios virtuales del siglo XXI. Equipo Élite, tu guía en negocios virtuales. Que las estrellas rocían, que tu falda era tu blusa. El Teatro Cajamarca Pepe Vives Campo presenta Frida Libre, una obra escrita y protagonizada por Flora Martínez. Viernes 30 de junio, 7 de la noche. Y continuamos con todos ustedes en su espacio a plenitud, desarrollando estos temas de interés, temas para el aprendizaje, crecimiento personal y por supuesto siempre iniciar con buena vibra, buena energía para todos, dejando por supuesto comentarios, y aprovechen nuestra mensajería de texto que la tenemos aquí para todos ustedes, para que hagan todos sus comentarios y preguntas que pueden ser respondidas en el mismo momento en línea para todos ustedes, por parte de nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, hablando de un tema muy interesante, cómo romper paradigmas. Estos paradigmas en donde nosotros fuimos creados, fuimos involucrados
en donde en una forma nos han educado, de una forma nos han impuesto también. Y hasta la misma sociedad nos sigue imponiendo, Ramón. Continúa día tras día haciendo ese tipo de imposición. Por eso es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que tenemos el poder de hacer cambios, de transformar nuestras vidas y no dejándonos dirigir solamente por lo que dice uno o el otro, sino que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos un despertar de conciencia y que verdaderamente podemos tomar decisiones propias para poder lograr y realizar nuestro propósito de vida. Eso. Y cuando desde niño nos empiezan a imponer esto no se debe hacer o hacer esto es malo, cuando te empiezan a decir según el sistema de creencias de la familia. Si no te duermes, el cuco viene y te va a comer. Sí. Eso también es una imposición, es un paradigma, porque te obligan a que en ese momento tienes que dormir, porque si no viene también un enemigo y te va a hacer daño en ese momento. Son sistemas creencias que nos llevan a lo que habíamos terminado ahorita en la sección anterior sobre los miedos. Uh-huh. La gente tiene miedo, pero miedo a los mismos cambios, a romper los paradigmas, a hacer movimiento. Ese es el mayor temor, a enfrentarse a cosas nuevas, porque siempre queda una incertidumbre y el ser humano tiene temor, miedo a la incertidumbre. Más sin embargo, la incertidumbre es maravillosa, porque de cierta forma no hay nada escrito como tal, pero cuando tú te enfrentas a esa incertidumbre con la proyección que tú tenías, con las metas y los deseos que tú deseabas lograr manifestar, lo que llega a ti es maravilloso y extraordinario, porque si tú te das cuenta de que al pie de la letra las cosas van a funcionar como tú lo has imaginado, entonces no le estás dando imaginación o oportunidad que el universo conspire contigo y te perfeccione lo que tú ya has tenido en mente y mejore. Entonces, de esa manera llegan las cosas con esa incertidumbre, pero es maravilloso. Es más, eso es una aventura, que te llegue esa incertidumbre de esperar verdaderamente cómo te llega lo que tú deseas manifestar. Es algo extraordinario. ¡Wow! No me esperaba cómo llegar a esto. Es una emoción extraordinaria y ahí es donde está la diversión de la vida, de todo esto. La aventura. La aventura de la vida. Así como cuando jóvenes o cuando muchachos en los parques de diversiones se sienten esas emociones y esas cosquillitas, así también se siente en nuestro transcurrir del día a día. Correcto. En descubrir cosas nuevas, ¿cierto? Correcto, así mismito ahí. Así que entonces nosotros tenemos que manifestar esa parte de nosotros, de cada uno de nosotros, con gran emoción, con gran aventura y arriesgándonos a romper esos paradigmas, cambiando esos paradigmas. Hablando de todos estos paradigmas y profundizando en ello, hablabas de los miedos, Ramón. Estos miedos son causados por la misma forma de educar a los niños. Es decir, desde niños nos inculcan estos miedos que tú los estabas comentando. Correcto. Y cuando ya pasamos a la etapa adulta, entonces tenemos miedo a ciertas cosas. A veces no lo sabemos ni identificar el por qué esos miedos. Y resulta que esto viene desde nuestro pasado, desde nuestra niñez. De nuestra niñez. Es correcto, Andrea. Fíjate que los temores han sido inculcados y creamos, después de adultos, nos crea una resistencia en cada uno de nosotros que muchas veces, o la mayoría de las veces, no sabemos de dónde provienen esos temores. Sí. O sea, a base del pensamiento colectivo, la mayoría de la gente dice que es normal tener miedo. Sí, el miedo nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Nos ayuda, por ejemplo, a ser prudentes en algún momento. Por ejemplo, si estás en el borde de un precipicio, exacto, y miedo te ayuda. El miedo te ayuda en ese momento. Exacto. A tú ser precavido, prudente, responsable en ese momento. Claro. Y no, ¿verdad? No tener la prudencia para no poder arriesgarte o lanzarte en ese momento al precipicio. Es bueno lanzarse a muchas cosas, pero no al todo. Pero, todo. Exacto, pero podemos utilizar como ejemplo ese precipicio de uno lanzarse a una aventura, arriesgarse. Claro, no es arriesgarse y quitarse la vida en un precipicio, pero sí arriesgarse en la aventura. Es como lanzarse a un precipicio. Mucha gente, los miedos lo abacoran y no permiten que puedan lograr su propósito de vida, su proyecto de vida, su misión, sus deseos y sus metas, porque existen unos miedos que han sido impuestos desde la niñez, como el miedo al cuco.
¿Ve? Ah, De eso cierta es forma, el miedo al interesante. cuco es el que nos impide a lograr muchos inventos, muchas ideas, muchas cosas y muchos metas que nosotros deseamos manifestar. Y el miedo es el que nos abacora y nos atrasa y nos troncha esos objetivos y ese propósito de vida. Sí, ya cuando decía en la etapa Y eso es un adulta, paradigma, sí, perdóname es que un te interrumpa, paradigma, es un paradigma. por eso. Tenemos que romper esos miedos. Romperlo, por eso, ya cuando llegamos a la etapa adulta, llegan estos miedos y están con nosotros de diferentes enfoques, porque esto es muy personal. Cada uno tiene un miedo diferente. Tus miedos son Totalmente. distintos a los míos, igual a cada Parecido, uno de ustedes. pero con una objetividad totalmente única. 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 Podemos compararnos entre todos, pero cada uno es único la situación en que está viviendo y experimentando. Y para romper los paradigmas, entonces hay que identificar esos miedos. ¿Cuáles son esos miedos? Correcto. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo empezar a identificar? Ya va, es que yo le temo por eso es que no he dado este paso. A ver. Mira, Andrea, es importante que para poder romper los paradigmas tenemos que convertirnos en el observador. Por ejemplo, estamos en un juego de ajedrez. Los jugadores de ajedrez en un momento determinado tienen que salirse del juego y convertirse en el observador Sí. de cómo está pensando el oponente La otra- y cómo estoy pensando también yo en ese momento. Convertirnos en el observador para poder ver y observar cuál sería la dinámica, cuál sería el movimiento, cuál es la aventura, cuál es el propósito de lo que ocurre en ese momento y cómo estoy pensando yo en ese momento durante el juego. Lo mismo ocurre, por ejemplo, como sistema de creencia de que el cielo es arriba y que para ir al cielo tengo que primero morirme. Y no tenemos que morirnos para ir al cielo. El cielo es aquí Así es. y no existe otro momento. El cielo es ahora y no existe otro espacio. Así es. Entonces, tenemos que salirnos y observarnos. Tenemos que irnos como Salir de como para la luna, situación. montarnos a la luna Sí. y de la luna observar el planeta. Y cuando tú observas el planeta completo, tú dices, pero es que el cielo es ahí. Ahí, O sea, ¿dónde estamos? El cielo se ve en las estrellas, se le llama universo, pero verdaderamente cuando tú ves el planeta está dentro del cielo, pertenece al cielo, es el cielo. Ahí rompemos paradigmas y cuando observamos vemos una nueva realidad, una nueva forma de ver las cosas y eso nos ayuda a transformarnos. Eso nos ayuda a hacer cambios y movimientos totalmente distintos a lo que nos habían llevado o nos habían inculcado. Así es. Podemos dar unos breves ejemplos de los miedos, por ejemplo, en casos de pareja. Relaciones de pareja, Ajá, por ejemplo, sí. el miedo a estar, primero que todo, a Miedo estar solo. Eso, miedo a estar solo y A la el soledad. miedo a casarse incluso. Miedo a traer una pareja, y esto ocurre más en la parte femenina, que tienen miedo a traer una persona que nuevamente les haga sufrir. Sí. Todo el tiempo están pensando en que, ¿para qué voy a tener un compañero si me va a hacer sufrir? Me va a engañar, me va a lastimar, me va a utilizar, en fin, están en constante pensamiento y eso por ley de atracción atrae ese tipo de personas que no son idóneas en ese momento y atrae ese tipo de personas por el sistema de creencias, por esos paradigmas, Sí. porque nos enseñaron de que mamá también sufrió, de que mi abuela sufrió, que mis antepasados sufrieron y todo eso es un paradigma también y tenemos que romper con esos paradigmas. Una vez que se identifica esta situación de miedo, estamos dando esos ejemplos en casos de Correcto. pareja, se identifica. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, una vez que tú identificas que verdaderamente tienes un miedo, es entonces cambiar la manera de pensar. O sea, ahí tendrías que entonces entrar a un conocimiento. Y el conocimiento te ayuda a cambiar el paradigma, a romper el paradigma. El conocimiento, educarte, leer, buscar libros de autoayuda, escuchar un programa a plenitud, que te ayuda a transformar tu vida y a romper esos paradigmas. Así es, Este tipo de consejos te ayuda, estas recomendaciones. recomendaciones. Totalmente, Ramón. Ramón, vamos a seguir profundizando en este tema porque hay otros puntos que desarrollar en medio de estos ciclos, de estos paradigmas en donde estamos envueltos. Cada persona tiene su mundo, Correcto. su sistema de creencias, sus paradigmas, como lo quieran denominar, pero cada uno tiene su entorno y se maneja y se desarrolla bajo sus propios esquemas. Entonces,
cómo romperlos. En la próxima parte vamos a dar todas estas recomendaciones Esos detalles. de parte de nuestro amigo Ramón Santos. Gracias, Ramón, por esta asesoría. En la próxima parte no se lo pierdan, ya venimos con más de A Plenitud y recuerden, participen a través de nuestra mensajería. Ya venimos. Bienvenidos a 3 noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número 1. Confirmando que en Santa Marta no queda ninguna obra inconclusa, el alcalde Rafael Martínez reactivó los 2 proyectos del Colegio Rodrigo de Bastidas y el Instituto Magdalena. Número 2. Seguimos hablando de educación y le tengo buenas noticias. No para la revolución educativa que empezó desde el 2012. 53.000 millones de pesos serán invertidos en los colegios del distrito. Número 3. Estamos listos para recibir la segunda temporada de vacaciones. Bienvenidos, turistas. Esperemos pues que vengan entre 70.000 y 80.000 turistas a visitarnos a esta ciudad que se prepara y que está lista. En medio de todo lo que estamos desarrollando, estamos listos para cualquier inconveniente y prestar un servicio de calidad. Para mantenerte informado y seguir viviendo el cambio, 3 noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Genera ingresos desde tu celular, tablet o portátil y gana dinero con tan solo un clic. Equipo Élite te brinda la oportunidad de que puedas obtener dinero desde cualquier lugar que te encuentres a través de nuestro portafolio de servicios. Te ofrecemos asesoría en negocios virtuales, educación financiera, sistema de inversiones, ganancias y más. Descubre cómo generar ganancias y hacer tus propias inversiones a través de los negocios virtuales del siglo XXI. Equipo Élite, tu guía en negocios virtuales. No había tenido la oportunidad de venir, escuchaba que se estaba ya construyendo un estadio. Hoy es una realidad. Yo estuve en muchos estadios, porque estuve en el Maracaná de Brasil cuando me tocó marcar a Pelé. Este es un estadio que no es tan grande, pero en la infraestructura es muy bonito, moderno, y eso era lo que se merecía en Santa Marta, y felicito al alcalde y a todos los que hacen parte de esta administración, porque también van a aprovechar toda esa gama de jugadores que nosotros venimos trabajando en las escuelas y todo, y que tengan la oportunidad de tener un estadio moderno. Bien, y continuamos con todos ustedes en A Plenitud, llevando este tema, este programa desde el Hotel Boutique Don Pepe, disfrutando pues de todas estas instalaciones y llevando este contenido tan importante para el aprendizaje, para aprender temas nuevos, siempre, bueno, iniciando cada día con buena vibra, es el mensaje que siempre les dejo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que disfrutan de este programa, porque bueno, hay que romper paradigmas. Así es, ¿verdad? Tenemos que romper todos los paradigmas Sí. y arriesgarnos a hacerlo, porque así mismo como los grandes inventores del pasado se arriesgaron y se fueron por encima de sus antecesores, se fueron por encima de algunas leyes y ojo, o sea, leyes me refiero en el contexto, por ejemplo, de paradigmas anteriores, ¿ok? Como fue la Inquisición, la Iglesia, en ese aspecto. Sí. Tenemos que arriesgarnos y nosotros aventurarnos y llevar esos nuevos paradigmas, esos nuevos sistemas de creencias que nos transforman y nos hacen tener una vida maravillosa, de gran bienestar, de calidad de vida, de a plenitud. Así es. De gran a plenitud. Ramón, cuando se rompen paradigmas, esto forma parte de la clave del éxito en las personas, es decir, como tú lo mencionaste, los que han cambiado el mundo, los que han cambiado muchos sistemas, han logrado cosas importantísimas. Demasiado. Muy grandes. Grandes. Y lo han hecho. Y de eso se trata en la vida de cada ser humano. Cada ser humano tiene el potencial de hacer cosas grandes y maravillosas. Todos ellos han sido el ejemplo. No es que sea el 1%. Lo que pasa es que al ellos conocer ese secreto, ese estilo, esa forma de hacer las cosas, sí, esa disciplina, esa aventura de ver las cosas, sí, pues verdaderamente han logrado transformar el mundo
y ha calado mucho en la vida de todos nosotros, para servicio de nosotros, han influido. Eso. Qué maravilloso es el que logró descubrir la electricidad y que solamente con el toque de un dedo, de un botón, Sí, tú ya. puedes encender una bombilla de luz en la hora de la penumbre del atardecer y estar alumbrado en Le ese da el momento. confort a uno, El confort, eso. que pasar el trabajo de usar un encendedor y prender, no sé cómo le llaman aquí, algún tipo de quinqueo, ¿cómo se le conoce? Estas mechas para prender, que prenden y iluminaban. Sí, los que se usaban antes. que uno como unas lámparas. Sí, unas sí. lámparas de gas, de todo eso, ya no, o sea, eso era complicado antes. Ajá. Y ahora es tan sencillo que con el alcance de un botón, Sí. tú enciendes. Eso es una bendición. Ahora se usa hasta con una palmada. Hasta con el celular, antes Hasta de no, llegar, tú llegas y la enciendes el aire acondicionado Sí. con el celular, hasta un microondas con un celular desde la calle, para que cuando tú llegues a tu hogar, a tu casa, ya eso se le llama la casa inteligente. Imagínense a dónde hemos llegado precisamente rompiendo paradigmas. Y eso es extraordinario y maravilloso, que tú tienes el poder de transformar tu vida, de transformar esos viejos paradigmas, esos sistemas de creencia, elegir las creencias, porque tus creencias, tu paradigma es la realidad que tú estás viviendo aquí y ahora en este presente. Lo que eres tú en este momento, lo que te ocurre a tu alrededor, es consecuencia de esos sistemas de creencias, de esos paradigmas. Transforma tu paradigma, utiliza nuevas fórmulas, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas para tú poder llevar a cabo tus sueños, tus metas y tus deseos, y así de esa manera el mundo también se beneficia de ese servicio tuyo, de ese beneficio que nos da al servicio de la humanidad. Y eso es interesante. Importante, Ramón, y porque además para llegar a esto, a este tipo de transformaciones, de lograr cambiar cosas importantes, de transformarnos, de cambiar y romper esos paradigmas, para llegar a esto hay que iniciar por un proceso interno. Correcto. Un proceso interno. Uno de los puntos que desarrollamos fue el miedo, pero hay muchos otros en donde tenemos que aprender a vivir y a convivir con el resto de las personas. El cambio tiene que empezar por nosotros, interno, desde lo más profundo, para luego exteriorizar esos cambios y proyectarlo con el resto. Si no lo asumimos, si no lo entendemos, lo comprendemos, eso no puede pasar todavía. Correcto. Fíjate que para romper paradigma ya habíamos mencionado el miedo, pero para mencionar rapidito, perdón, está la falta de determinación, la pereza, muchas veces la soberbia, el egoísmo de nosotros por no darle el brazo a torcer en un momento determinado, también nos atrasan y nos bloquean nuestros proyectos de vida. En fin, del ego. es parte de los egos, o sea, tenemos que darle luz a esos egos y como tú mencionaste, le damos luz a esos egos interiorizándonos cada uno de nosotros, yendo a lo más profundo de nuestro ser, despertando esa conciencia. No es la conciencia intelectual, es una conciencia que se siente en lo más profundo del corazón, es una voz que te habla, como esa famosa corazonada. Esa corazonada que te habla y te dice, no te vayas por la derecha, vete por la izquierda. Ahí es donde nosotros tenemos que escuchar a nuestra conciencia. Y de ahí es que partimos también a romper paradigmas, porque cuando nosotros nos educamos, recibimos el conocimiento, vamos donde grandes maestros que verdaderamente nos dan ejemplos y conciencia de cómo verdaderamente podemos transformar nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser. A esas personas también tenemos que escucharlo. A esas personas tenemos que recibir el conocimiento. Por supuesto que porque sí. verdaderamente tienen algo grande, maravilloso que aportar para nosotros. Otro de los puntos es que estamos acostumbrados a señalar siempre, a mirar lo que hace la otra persona, pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar? Porque la palabra también es muy poderosa. Mira que tú acabas de decir que las personas, ¿cómo es? Miramos hacia la miramos otra hacia y el no otro. miramos. Bueno, pues las personas miran a la otra, la mayoría por envidia y no por admiración. Fíjate no que por admiración. no por admiración, admirar es mirar. Y asumen el papel del juez, de señalar. Juzgan, señalan, juzgar. condenan y inclusive son los que entonces implementan los viejos paradigmas de esa persona, dejándole saber, tú no puedes lograr eso, tú no puedes realizar eso, tú no lo puedes alcanzar, eso es algo imposible, déjate de estar pensando en pájaros preñados. O sea, la gente te impone paradigmas de pensamientos nocivos y negativos y tronchan, a la gran mayoría de las personas tronchan
sus proyectos de vida. Si la persona se lo permite, también. Correcto. Porque la palabra es tan poderosa que tú dijiste algo muy Correcto. importante. La persona se puede dejar influir y le puede truncar un sueño solamente con una palabra. Con una la sola persona palabra. si usted lo permite, que Correcto. le digan eso, que usted no puede, si lo permite, eso no lo va a lograr. Si usted no lo permite y pone una barrera, lo puede traspasar y lograr todo lo que quiera. Y para evitar eso, uno tiene que estar en una conexión interna con sí mismo, con su parte divina, con su ser, con su alma, como quieran llamarle, le llaman Dios, Cristo, ángeles, el universo, el Padre. Su forma de creer. Su forma de creer. Sí. Haz una conexión interna. Cuando te mantienes en esa conexión interna, eso te ayuda a empoderarte. Eso te ayuda a la meditación. Es una forma extraordinaria para poder tener esa conexión. Segundo, el conocimiento. Este programa es de conocimiento. Lo que estamos hablando es de conciencia. Entonces, usted conectarse a un programa positivo, cancelar los programas de noticias negativas. No busque noticias negativas para que te empodere y te puedas ayudar a romper esos paradigmas. Es bien vital y es importante y es parte de esa transformación de paradigmas. Totalmente. Mira, estos cambios, como le decía, vienen desde lo más adentro, de lo más profundo. Aprender a ver a la otra persona con admiración porque somos el reflejo. Las demás personas son nuestro espejo. Entonces, ¿cómo señalar, juzgar o cómo hablar mal de otra persona cuando nos estamos hablando de nosotros mismos? Exacto, nos estamos viendo con nosotros mismos. Cada vez que yo juzgo, critico, señalo, condeno a X persona o a las personas, lo estoy haciendo a mí mismo. Porque el prójimo es mi reflejo. Yo tengo que sanar. El enemigo, Andrea, no está afuera. El enemigo está dentro de nosotros. Y es el enemigo de la pereza, de la crítica, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, de la vanidad, de la pereza, de la lujuria. Todos esos enemigos que están dentro de nosotros tenemos que darle luz. No doblegarlos, ni tampoco sacarlos de afuera para que se vayan para otro lado y se metan en otro. No. Eso es egoísmo, exacto. Vamos a darle luz, vamos a darle amor, vamos a darle ese poder que verdaderamente se merece cada uno de nosotros, que es la ley fundamental y es el mejor paradigma de todo el universo, que es el poderoso, que es el amor. La energía del amor es maravilloso, es extraordinario, es poderoso, transforma vidas. Así es. Y bueno, ya cerrando esta parte, Ramón, muy interesante esta conversación, poderosa conversación. Ya para dar ese paso final, para romper esos paradigmas, importante es el cambio. Definitivamente. El cambio, asumir los cambios, salir de esa zona de confort, asumir los cambios desde lo más interno. Cambio en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, correcto, de actuar con otras personas. Fíjate que la palabra, y ese detalle no lo había dicho, la palabra paradigma, el estadounidense Thomas Kuhn puso como un nuevo término al paradigma, revolución. Y revolución es constante movimiento de evolución. Quiere decir movimiento constante. Y evolución es que estamos en evolución constante. Y eso es el ser humano y así es el universo, en constante movimiento y en constante evolución. Para enfrentar entonces estos nuevos paradigmas, romper los viejos, asumir nuevos y esto siempre forma parte de estos ciclos, de estos cambios y asumir los cambios como tal. Total. Hay que dar el primer paso y es tomar la decisión. Es tomar la decisión y vamos a comenzar por algo básico. Como habías mencionado ahorita, tenemos que observarnos y comenzar a buscar el conocimiento, escudriñar, investigar, discernir, indagar. Esto que aquí no nos tienes que creer ni a Andrea ni a mí, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni al pastor, ni al sacerdote, a nadie. ¿Sabes a quién debe creerle? A tu propio corazón. Escucha tu corazón y ahí está la verdad y la verdad te hace libre y transforma tu vida. Así es, y transforma tu ser, Ramón. Y transforma tu ser. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos. Gracias a ti y gracias al público. De hoy ustedes no se aparten de nuestra sintonía. Enseguida volvemos con más. Recuerden, sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestra mensajería de texto, que siempre estamos allí pendientes para atenderles y recibirles con todo el cariño. Ya venimos con más. Genera ingresos desde tu celular, tablet o portátil y gana dinero con tan solo un clic.
Equipo Élite te brinda la oportunidad de que puedas obtener dinero desde cualquier lugar que te encuentres a través de nuestro portafolio de servicios. Te ofrecemos asesoría en negocios virtuales, educación financiera, sistema de inversiones, ganancias y más. Descubre cómo generar ganancias y hacer tus propias inversiones a través de los negocios virtuales del siglo XXI. Equipo Élite, tu guía en negocios virtuales. No había tenido la oportunidad de venir, escuchaba que se estaba ya construyendo un estadio. Hoy es una realidad. Yo estuve en muchos estadios, porque estuve en el Maracaná de Brasil cuando me tocó marcar a Pelé. Este es un estadio que no es tan grande, pero en la infraestructura es muy bonito, moderno, y eso era lo que se merecía en Santa Marta, y felicito al alcalde y a todos los que hacen parte de esta administración, porque también van a aprovechar toda esa gama de jugadores que nosotros venimos trabajando en las escuelas y todo, y que tengan la oportunidad de tener un estadio moderno. A lo que las estrellas rocían, a lo que tu falda era tu luz. El Teatro Cajamarca Pepe Viviescampo presenta Frida Libre, una obra escrita y protagonizada por Flora Martínez. Viernes 30 de junio, 7 de la noche. Y continuamos con todos ustedes en A Plenitud, desarrollando estos temas de interés para todos ustedes, hablando de yoga. Esta vez en el programa vamos a enfocar esta práctica que es muy beneficiosa para todas las personas. Vamos a enfocarlas como un método de acompañamiento para curar enfermedades, para sanarnos. ¿Cómo puede el yoga sanar? Bienvenido David Bedoya, quien es maestro de yoga. Y quien nos trae toda esta asesoría. David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, siempre por invitarme. Es un placer estar acá y compartir con ustedes esta información, este conocimiento sobre el yoga. Es cierto que el yoga es parte de la curación de ciertos órganos, de ciertas dolencias, principalmente cosas pequeñas que tienen que ver con articulaciones o músculos. Se pueden trabajar durante la clase de yoga y es muy beneficioso. Después, si hay algo un poco más principal, algo más fuerte, es muy importante siempre recordar ir donde el médico, y el yoga puede funcionar como un acompañante de este proceso de curación. Puede colaborar para que los medicamentos, para que los trabajos, los laboratorios fluyan de otra manera, sí. Todo el proceso de curación se resuelva de otra manera. Es decir, que esto va con un proceso de acompañamiento mental también, o sea, trabaja cuerpo-mente, ¿cierto? Totalmente. Háblame un poco de qué hace el yoga para dar todos los beneficios que da, que entrega. Es una pregunta muy difícil, porque si vamos a verlo desde una parte, desde la filosofía y desde la base del yoga, en el momento en el que nosotros trabajamos con la respiración, estamos trabajando con la energía vital del cuerpo. Okay. Cuando trabajamos con el cuerpo, en las asanas, en las posturas, estamos trabajando para que esta energía fluya a través del cuerpo, trabajando los chakras y puntos energéticos. Entonces, al generar esta unión entre un comportamiento sano, una alimentación saludable, un comportamiento saludable también hacia los demás, hacia el trabajar la respiración, trabajar las posturas, la meditación y la concentración, esta energía fluye y ayuda a que el cuerpo funcione mejor, y esta energía va realmente, bajo la filosofía de yoga, bajo las bases del yoga, va curando y va sanando células, órganos y un plano mental que también se va sanando y va procesando muchas cosas que tenemos adentro, que muchas veces no pensamos si están ahí, y nos une con el espíritu. Y al unirnos con el espíritu que está recibiendo todos estos beneficios, encontramos la alegría, encontramos una iluminación
que ya nos hace de alguna forma eternos e inmortales. Pero espectacular, esto es una maravilla realmente. Ahora, en una clase de yoga la persona debe concentrarse de tal manera para poder cambiar todo esto que tú mencionas, o sea, para poder atraer los beneficios y soltar quizás todo eso, lo malo que a lo mejor llega, esas malas energías, toda la negatividad. ¿De qué forma? Es decir, todas las personas deben tener un nivel de concentración profunda. Es importante que cuando están en una clase de yoga, el profesor o el instructor los invite a eso, los invite a concentrarse y los invite a observar y a experimentar lo que está sucediendo. Que durante la clase de yoga se trabaje este punto es vital porque es parte del yoga, es parte del sendero que hablamos en un momento, que tiene que ver justamente con los comportamientos, con las posturas, es la concentración y el alejarnos un poco y el control de los sentidos, el alejarnos de todo lo que está sucediendo alrededor para enfocarnos en nuestro presente, en estar ahí, en observar y en experimentar. El profesor en ese caso guía al practicante en ese proceso de concentración hacia algún objetivo. Es decir, lo va llevando a un nivel y la persona se va ajustando de acuerdo a sus necesidades. Es un proceso muy personal. Muy personal. Entonces va sucediendo en cada uno de una manera particular. Okay. Y vas viendo el proceso y a veces le pasa a una persona en la primera clase ese momento de paz dentro del asana, este momento de tranquilidad donde realmente tú lo ves que se conecta después de otra manera. Hay otras personas que tienen un proceso un poco más largo, a los 3, 4 meses. Ok, exacto, sí. Sí vamos invitando siempre como instructores que la gente vaya buscando ese espacio de calma dentro de las posturas. Hay posturas que son muy difíciles, ya las hemos practicado antes, y entonces las personas están nerviosas, están ansiosas, o por el contrario están pensando mucho en cómo hacerlo. Entonces ahí está el proceso que sigue, que es concentrarnos, calmarnos, observar, experimentar, y de ahí va llegando la calma, la meditación, y de ahí se trabaja el verdadero yoga. En ese proceso de concentración, de paz, de tranquilidad, luego para regresar tiene que pasar un proceso también. Sí, es importante tener un proceso que cuando estás en la clase por ahí se hace más natural porque el instructor te va guiando y te va acompañando. Sí. Si una persona lo practica solo en su casa, también tiene que ver esta continuidad entre posturas y entre tiempo, respiración. Y cuando se termina la clase también hacemos lo mismo, hacemos la última postura que se llama Savasana, es una postura de relajación, es una de las posturas más difíciles porque hay que permanecer acostados, quietos, manejándonos, quedándonos solo con la mente, y cuando termina ese momento tenemos que salir muy despacio, con mucha calma, es como cuando estamos acostados a la mañana que no nos podemos levantar de una, de un sino sueño que muy tenemos profundo, un proceso. Totalmente. Eso hay un proceso también. Totalmente. Claro que sí. Bueno, vamos a la pregunta ideal. ¿Cura enfermedades yoga o no las cura? Cura ciertas enfermedades, puede ayudar a sanar, el yoga ayuda a sanar. Acompaña. Es un término muy cuidadoso cuando hablamos de curación y de sanación, cuando no tenemos un acompañamiento de un profesional médico que se dedica a esa profesión. Entonces hay un límite que yo desde mi lugar como instructor prefiero no sobrepasar y no ofrecer ni sanaciones ni ofrecer curaciones milagrosas. Ofrezco procesos donde las personas van a tener unos beneficios y esos beneficios van a variar dependiendo de cada persona. Justamente tomamos en cuenta enfermedades, dolencias, porque el instructor lo tiene que conocer. Ustedes tienen que comunicárselo a sus instructores de yoga y desde ese lugar hay muchas asanas que favorecen y dan beneficios para las enfermedades. Que si puede dejar de doler, que si pueden pasar cosas que de repente se sientan muchísimo mejor, sí, eso pasa. Pero si es algo que es algo más crónico, es importante hablarlo con un médico. Por ejemplo, un cáncer, que esto es una enfermedad que actualmente y muy lamentablemente se está generando en muchas personas, y cómo poder evitar que se siga propagando esta enfermedad. El yoga podría ser un método para evitar que esta enfermedad aparezca. Hay algunos estudios que hablan que el cáncer tiene que ver con las emociones. Tiene que ver muchísimo con, justamente como tú lo dices,
porque ahora el cáncer está cada vez más visible y cada vez más personas pasan por esta enfermedad. Y muchas veces tiene que ver con el estrés del día a día, tiene que ver con cosas muy particulares que nos pasan, que manejamos de una manera y muchas veces no exteriorizamos. Y esto, sea en un cáncer o sea en otra enfermedad, siempre se ve reflejado en el cuerpo. Entonces, aunque el cáncer realmente se conoce que hay evidencia desde la época de los egipcios, es una enfermedad que acompaña a la humanidad desde hace muchos años, sí vemos que el boom tiene que ver con el día a día que estamos viviendo. Con el estrés del día a día, el no saber quizás manejar las situaciones y los momentos debidamente con calma. A veces quizás vivimos muy apresurados, atropellando todos los momentos, todos los espacios, y eso es lo que puede ocasionar ciertas enfermedades. Ahora, aparece yoga, aparece esta práctica para relajar. Y si aparece esta práctica para relajar, ¿se pudiera prevenir entonces ciertas enfermedades? Sí. Si esto tiene que ver con la mente. Sí. Sí, es cierto. O sea, si nosotros manejamos mejor nuestro estrés, manejamos mejor las situaciones de la vida, y el yoga nos está ayudando a eso, porque el yoga nos ayuda a no reaccionar ante lo que nos pasa, sino a accionar. Entonces, si yo tengo una situación de estrés, no permito enloquecerme y estresarme y llorar, sino que me siento y pienso y respiro y me muevo a otro lugar. Entonces, cuando yo paso de la reacción a la acción, energéticamente estoy cambiando, y al cambiar la energía cambia la vibración del cuerpo, y eso afecta la fisiología del cuerpo. Entonces las enfermedades no se generan tan rápido. Es muy claro que cuando tenemos un nivel de estrés alto, cuando pasamos por situaciones que no sabemos manejar, el cuerpo va a recibir esa información. No nos podemos ver como una separación entre la mente y el cuerpo. Somos una unidad. Todo lo que pasa por la mente, el cuerpo lo recibe. Entonces, si nosotros trabajamos con yoga previo y aprendemos a manejar estas situaciones, generalmente tenemos mejor salud. Claro. ¿Se puede meditar haciendo yoga? Se medita haciendo yoga. La meditación es uno de los últimos pasos dentro de estos que hemos estado hablando, de la conducta hacia mi interior, la obediencia, la conducta con los demás, las posturas, respiración, la concentración. Después la meditación llega como resultado hay ejercicios para llegar a meditar, pero la meditación es algo que llega, es algo que sucede, es algo que nosotros estamos trabajando, respirando para llegar a esta mente calma, y la meditación llega dentro de las asanas. ¿Qué sucede en ese proceso de meditación? ¿Qué está pasando allí con la persona? En ese momento la meditación, en el momento claro de la meditación se encuentra una calma, la respiración fluye mucho mejor, al darle esa calma al cerebro, energéticamente después funciona mejor. Hay un ejercicio que nosotros practicamos mucho que son las torsiones. Entonces es un ejemplo muy similar. Nosotros trabajamos una torsión sobre la columna vertebral. Lo que hacemos es como apilar y torsionar la columna. Cuando nosotros soltamos la columna, el flujo sanguíneo, el flujo de la médula ósea, fluye mejor a través de la columna. Entonces esto fortalece el sistema nervioso. Lo mismo pasa con la mente en la meditación. Como el cuerpo encuentra esta paz, el cuerpo se tranquiliza, la mente se tranquiliza. Aparte que llegamos a conectarnos con algo mucho más interior, que tiene que ver con ese espíritu, con esa parte divina que nos nutre. Aparte de todo eso, cuando vuelvo al mundo, mi cerebro fluye de otra manera, mi cuerpo fluye de otra manera, fluye energéticamente mejor. Bueno, interesante que aprendamos a que nuestra energía fluya en estas prácticas, y que no solamente en el momento de hacer yoga, hacer esta práctica, sino que lo tomemos como una rutina en nuestro estilo de vida, ¿cierto? Esto se puede lograr luego de un tiempo de practicar yoga. Asumir el día a día, el estrés de otra manera. Ya con la práctica de yoga ya se puede cambiar pues esa forma de vivir cuando es todo apresurado, todo bajo el estrés. Sí, se puede. Esa es la intención. Eso es lo que nosotros queremos aportarle a la gente cuando damos una clase de yoga, es que lo que aprenden ahí no sean solamente posturas, sino que aprendan un poco más sobre este sistema evolutivo. Y estos detalles se van aplicando día a día. Yo tengo muchos ejemplos
La mayoría de mis alumnos vuelven 2 o 3 semanas después y me dicen, estaba sentada y me acordé y entonces coloqué mejor los omóplatos y alineé mejor la columna. Porque se puede hacer como que ya en la práctica, exacto. Las posturas en el día a día se asumen como una rutina. Claro, porque uno de los principales trabajos, el inicial, es el trabajo con la postura, es mejorar la postura de las personas. Entonces eso comienza a afectar el día a día en cada uno. Y después de eso, como decías, reaccioné diferente a algo. Respiré en un momento en el que generalmente me estreso, reaccioné, me calmé y encontré un poco más de paz, y esos efectos se van aplicando en el día a día y el yoga va trabajando chiquito desde adentro, chiquito, chiquito, chiquito. Uno piensa que va solamente a una clase y después uno va viendo ciertos cambios en el día a día y ahí es donde el yoga hace efecto. Se encuentra el bienestar a través de esta práctica, entonces. Se encuentra el bienestar y los invito a que lo prueben. Bueno, importantísimas todas estas recomendaciones, David. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento y tomar este punto muy importante, esta aclaratoria que tú haces sobre el acompañamiento que hace esta práctica de yoga para la sanación, el acompañamiento más no la curación. Pero totalmente. Claro, habría que esperar más adelante si pudiera ser un método curativo. Hay estudios, hay muchos estudios. Principalmente uno de los últimos que leí tiene que ver con la columna vertebral. Para los dolores de espalda es una de las mejores terapias que existe, pero por ejemplo en problemas de escoliosis, hiperlordosis, aunque es muy beneficioso, por ahí si hay un dolor muy intenso es importante consultar con el médico. En el yoga es beneficioso, les va a ayudar, les va a colaborar para que cualquier tratamiento que hagan sea mucho mejor. Así es, bueno, muchas gracias David por acompañarnos acá en el programa y ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos como siempre acá en su espacio A Plenitud, siempre mostrándoles estos temas de interés para todos ustedes. Alcaldía de Santa Marta. Santa Marta sigue cambiando. Equipo Élite, tu guía en negocios virtuales. A Plenitud.